A las 8:42 de aquella noche, el Salón del Vaticano parecía demasiado perfecto para esconder una injusticia. Las luces doradas caían sobre las mesas cubiertas de blanco. Las copas de cristal reflejaban el brillo de los candelabros. Había flores frescas, platos cuidadosamente colocados y decenas de invitados hablando en voz baja sobre generosidad, caridad y el futuro de una antigua sala parroquial. En el centro de aquella elegancia estaba el Papa León XIV. Pero él todavía no había probado la comida. Una mujer mayor se acercó a su mesa. Llevaba el uniforme sencillo de una camarera y caminaba con la discreción de quien había aprendido durante años a no llamar la atención. Nadie pareció notar que, durante apenas unos segundos, dejó un sobredoblado debajo de la servilleta azul del Papa. Nadie excepto él. Cuando la mujer retiró la mano, sus dedos temblaron. «Santo Padre», susurró. «Por favor, lea la primera línea antes de comer». El Papa la miró. Después miró el sobre. Y durante unos segundos no dijo nada. No era una invitación. No era una petición de dinero. Era una advertencia. León XIV abrió lentamente el papel. La primera frase decía: «Antes de sentarse a cenar, mire la cruz azul». El Papa bajó los ojos. En el centro de la servilleta había una pequeña cruz bordada con hilo azul. Casi invisible entre los pliegues. Continuó leyendo. A las 9 en punto, varias personas serían expulsadas por una puerta de servicio. A medianoche, un documento sería firmado. Y después de aquella firma, la antigua mesa de San Marta podría dejar de existir para siempre. Pero había algo más. La carta mencionaba un nombre. Un nombre que alguien había intentado borrar. Margaret Bell. Una mujer de 86 años. Una mujer que aquella misma noche esperaba fuera del salón. Una mujer a la que, aparentemente, no había sitio para recibir. El Papa levantó lentamente la mirada. ¿Quién escribió esto? La camarera tragó saliva. Margaret, Santo Padre. ¿Dónde está? La mujer señaló discretamente hacia un corredor lateral. Afuera. ¿Por qué? La camarera bajó los ojos. Le dijeron que esta noche no había lugar para ella. El Papa volvió a mirar el salón. Más de 100 sillas estaban preparadas. Había espacio para diplomáticos. Espacio para sacerdotes. Espacio para donantes. Espacio para fotógrafos. Espacio para todos los invitados importantes. Entonces comprendió la contradicción. Había una mesa preparada para una gran cena. Pero no había una silla para una anciana. Y Margaret no estaba sola. 26 personas más esperaban junto a ella. Personas mayores. Antiguos invitados de aquella mesa. Personas que durante años habían entrado por la puerta principal para recibir un plato de sopa, un pedazo de pan y, sobre todo, un lugar donde nadie les preguntara cuánto tenían. Ahora habían sido enviados a una puerta de servicio. ¿Por qué? ¿Quién había tomado aquella decisión? Y, sobre todo, ¿por qué alguien necesitaba borrar sus nombres antes de firmar un documento a medianoche? El Papa dobló la carta y la guardó dentro de su chaqueta. Entonces miró a la mujer. ¿Cómo se llama? Rosa, Santo Padre. Rosa, ¿a qué hora se van los autobuses? La mujer miró hacia el reloj. A las 9. El Papa levantó la mirada. Faltaban pocos minutos. Desde el salón comenzó a escucharse la música de la orquesta. Un camarero se acercó con el primer plato. León XIV no tocó la cuchara. Tampoco tocó el pan. Se puso de pie. Y dijo una frase que nadie esperaba escuchar aquella noche. Llévame con las personas que están esperando afuera. Porque aquella cena todavía no había comenzado. Pero la verdadera decisión del Papa acababa de empezar. Lo más fácil habría sido pensar que aquello era simplemente un problema de organización. Una cena privada. Un evento importante. Una puerta que debía permanecer cerrada. 27 personas que, por alguna razón, habían sido trasladadas a otro lugar. Pero el Papa León XIV sabía que algunas decisiones parecen pequeñas solamente cuando uno mira desde lejos. De cerca, podían significar algo completamente distinto.
porque aquellas 27 personas no habían aparecido aquella noche por casualidad. Durante años, habían formado parte de la historia de la Mesa de Santa Marta. Habían entrado por aquellas puertas cuando todavía no había fotógrafos. Cuando las paredes no estaban recién restauradas. Cuando nadie hablaba de donantes importantes ni de grandes recepciones. Entraban con hambre. Y salían con algo más que comida. Salían sabiendo que, al menos durante unos minutos, todavía existía un lugar donde podían sentarse sin tener que explicar su pobreza. Eso era lo que estaba en juego. No solamente una cena. No solamente un edificio. Era la pregunta de quién tenía derecho a entrar por una puerta. Y quién tenía que quedarse esperando al otro lado. León XIV caminó por el corredor acompañado por Rosa. A medida que se alejaban del salón principal, la música se hacía más débil. El brillo de las lámparas desaparecía. Las paredes eran más frías. El suelo ya no estaba cubierto por alfombras elegantes. Y entonces apareció la primera de las personas que esperaban. Un anciano sostenía su abrigo sobre las piernas. A su lado había una mujer con un bastón. Otra persona miraba constantemente hacia la puerta, como si todavía esperara que alguien apareciera para decirle que todo había sido un error. Pero nadie había ido a corregir nada. Habían sido colocados allí. Esperando. Y mientras ellos esperaban, la cena comenzaba al otro lado de la pared. El Papa se detuvo. No preguntó primero quién había cometido el error. Preguntó algo mucho más sencillo. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Rosa respondió en voz baja. Desde antes de las 8. León miró el reloj. Habían pasado casi 40 minutos. 40 minutos esperando junto a una puerta de servicio mientras, a pocos metros, otros invitados se preparaban para una cena. Entonces comprendió que el problema no era solamente que aquellas personas hubieran sido excluidas. Era que alguien había decidido que su exclusión debía pasar desapercibida. Y eso cambiaba todo. Porque una cosa es cerrar una puerta por razones prácticas. Otra muy distinta es asegurarse de que nadie vea quién quedó fuera. El Papa volvió a tocar el sobre que llevaba dentro de la chaqueta. La frase sobre el documento de medianoche seguía allí. Después de la firma, decía la carta, nadie volvería a comer en aquella sala. Pero, ¿qué significaba exactamente? ¿Quién había preparado aquel documento? ¿Y por qué debía firmarse precisamente esa noche? León XIV todavía no tenía las respuestas. Pero había una cosa que sí sabía. Si el documento estaba relacionado con aquellas personas, entonces su decisión no podía esperar hasta mañana. En ese momento apareció un sacerdote. Era un hombre de edad madura, vestido con impecable sencillez. Se llamaba Monseñor Adrien Vale. Durante años había trabajado en la administración de aquella sala y conocía cada detalle de su funcionamiento. Se acercó con una expresión tranquila. Demasiado tranquila. Santo Padre, dijo, lamento que haya habido una confusión. León lo miró. ¿Una confusión? Sí. Estas personas han sido trasladadas temporalmente a otro centro. La cena de esta noche requiere ciertas medidas de seguridad y organización. El Papa no respondió inmediatamente. Miró a las personas sentadas en las sillas plegables. Después volvió a mirar a Vale. Ellos pidieron irse. El monseñor permaneció en silencio durante un instante. Fueron informados de la decisión. No le pregunté eso. Otra pausa. No, Santo Padre. La respuesta fue breve. Pero suficiente. León continuó caminando. Entonces no fue una decisión de ellos. Fue una decisión administrativa. ¿Administrativa? Sí. ¿Y quién la tomó? Vale respiró lentamente. La situación es más compleja de lo que parece. El Papa se detuvo. Entonces explíquemela. Vale miró hacia el salón. La música seguía sonando. Esta sala ha cambiado, Santo Padre. La restauración ha costado mucho. Los donantes esperan un determinado nivel de organización. Esta noche hay invitados importantes. No podemos permitir situaciones que puedan generar una impresión equivocada. León XIV lo observó con atención.
Una impresión equivocada de qué. Vale no respondió. De la pobreza. El sacerdote bajó ligeramente la mirada. No exactamente. De las personas que tienen hambre. Silencio. O de nosotros. Esta vez Vale no encontró una respuesta inmediata. Y fue precisamente entonces cuando el Papa comprendió que el problema era más profundo de lo que la carta había insinuado. No se trataba simplemente de una puerta. Se trataba de lo que algunas personas consideraban apropiado mostrar y lo que preferían mantener fuera de la vista. La dignidad de la cena. La imagen de la institución. La comodidad de los invitados. Todas aquellas palabras podían sonar razonables. Pero había una pregunta que ninguna de ellas conseguía responder. ¿Dónde quedaba la dignidad de las 27 personas que esperaban afuera? León XIV volvió la mirada hacia el grupo. Una mujer mayor había cerrado los ojos. Un hombre sostenía entre las manos una gorra antigua. Otra mujer abrazaba su bolso contra el pecho. No parecían una amenaza. No parecían un problema de seguridad. Parecían exactamente lo que eran. Personas. Y, sin embargo, alguien había escrito sus nombres en una lista. Alguien había decidido dónde podían estar. Y alguien había dado una instrucción para evitar que fueran vistos cerca de la entrada principal. El Papa todavía no conocía ese último detalle. Pero estaba a punto de descubrirlo. Un joven guardia apareció al final del corredor con una carpeta en las manos. Miró primero a León. Después a Monseñor Vale. Finalmente bajó los ojos. El Papa extendió la mano. ¿Qué es eso? El joven dudó. Vale no dijo nada. El guardia entregó la carpeta. En la primera página aparecía el nombre de la antigua mesa de Santa Marta. Debajo había 27 nombres. Margaret Bell. Thomas Greer. Ellen Ortiz. Samuel Price. Dorothy Cain. Y muchos más. Junto a cada nombre había una pequeña marca. Pero lo que hizo que el Papa levantara lentamente la mirada no fueron los nombres. Fue la instrucción escrita al final de la página. No debían entrar por la puerta principal. Debían evitar cualquier contacto visible con los invitados. León volvió a leer la frase. Una vez. Después otra. Finalmente cerró la carpeta. ¿Quién escribió esto? El joven guardia miró a Monseñor Vale. Vale no respondió. Y en ese instante, el Papa comprendió que la carta escondida bajo su servilleta no había sido una exageración. Alguien había intentado ocultar algo. Y ahora él tenía que decidir cuánto estaba dispuesto a descubrir. Porque faltaban pocos minutos para las 9. Y todavía quedaba una pregunta mucho más peligrosa. ¿Qué había dentro del documento que debía firmarse a medianoche? La respuesta podía cambiar el futuro de aquella sala. Pero antes de conocerla, León XIV tendría que escuchar a la mujer que había guardado durante años un objeto que nadie más parecía recordar. Margaret Bell. Y ella estaba a punto de contarle por qué aquella mesa había sido creada en primer lugar. Margaret Bell no parecía una mujer que hubiera venido a provocar un escándalo. Tenía 86 años. Un abrigo sencillo. Un bastón cuya empuñadura había sido reparada con una pequeña tira de cinta azul. Y entre sus manos sostenía un objeto de madera gastado por el tiempo. No era valioso. No tenía oro. No llevaba una inscripción importante. Era una pequeña tabla para cortar pan. Pero cuando el Papa León XIV la vio, comprendió que aquel objeto significaba mucho más de lo que parecía. Margaret la sostuvo contra su pecho mientras caminaba lentamente por el corredor. ¿Qué es eso?, preguntó el Papa. La anciana bajó la mirada. Una parte de la historia de esta sala. León observó la madera. Había marcas profundas en la superficie. Pequeñas grietas. Una esquina había sido reparada con una fina pieza metálica. Era evidente que alguien había utilizado aquella tabla durante muchos años. La conservó todo este tiempo. Margaret asintió. Intentaron tirarla. El Papa miró hacia Monseñor Vale. El sacerdote permaneció en silencio. ¿Por qué no la tiró?, preguntó León. Margaret acarició lentamente la madera.
Porque pensé que algún día alguien volvería a necesitar pan. La respuesta fue tan sencilla que nadie supo qué decir. Entonces Margaret señaló el antiguo salón. Hace muchos años, Santo Padre, allí no había mesas elegantes. No había flores. No había copas de cristal. No había invitados vestidos para una recepción. Había 6 mesas. Nada más. 6 mesas pequeñas. Unas cuantas sillas. Una cocina sencilla. Y una puerta que permanecía abierta. ¿Para quién?, preguntó el Papa. Margaret sonrió ligeramente. Para cualquiera que tuviera hambre. Aquella era la historia que casi nadie recordaba. Mucho antes de que St. Martha's Hall se convirtiera en un espacio reservado para eventos importantes, había sido conocido por otra razón. La gente podía entrar, sentarse, comer, descansar y marcharse sin tener que demostrar que merecía estar allí. Margaret había estado allí desde el principio. No como directora. No como una persona importante. Simplemente ayudando. Por las noches cosía servilletas. Durante el día ayudaba en la cocina. A veces llevaba pan. Otras veces preparaba café. Y cuando no había suficiente comida, buscaba la manera de dividir lo poco que tenían. ¿Cuántas personas venían?, preguntó León. Al principio, 6 mesas podían parecer suficientes. Margaret hizo una pausa. Después dejaron de ser suficientes. Su voz cambió ligeramente. Recordar aquellos años no parecía causarle vergüenza. Le causaba tristeza. Venían personas mayores. Familias. Trabajadores que habían perdido su empleo. Personas que dormían en habitaciones prestadas. Algunos venían una sola vez. Y otros. Otros regresaban cada semana. El Papa escuchaba. No tomaba notas. No interrumpía. Margaret continuó. Lo importante no era la comida. León levantó ligeramente la mirada. No. La comida era importante, por supuesto. Pero había personas que llegaban con más hambre de compañía que de sopa. Aquella frase quedó suspendida en el corredor. Porque había algo que Margaret entendía y que muchos documentos administrativos jamás podían explicar. Una mesa podía alimentar un cuerpo. Pero también podía devolverle a una persona la sensación de que todavía pertenecía a algún lugar. Margaret sacó entonces una servilleta de su bolso. Era azul. El mismo azul que aparecía en la pequeña cruz bordada que el Papa había visto en su mesa. La desplegó cuidadosamente. En el centro había una cruz pequeña. No era perfecta. Una de las puntadas era ligeramente más larga que las demás. La hice yo, dijo. ¿Por qué una cruz azul? Margaret miró la servilleta. Para que quienes servían la comida supieran que esa mesa era para todos. El Papa permaneció en silencio. ¿Todos?, preguntó finalmente. Margaret asintió. Todos los que entraran por la puerta. Y aquella frase tenía un significado que iba mucho más allá de aquella noche. Porque durante décadas, aquella cruz había representado algo muy sencillo. No preguntaba cuánto dinero tenía una persona. No preguntaba de dónde venía. No preguntaba por qué estaba sola. No preguntaba si su ropa era adecuada. Simplemente decía: aquí puedes sentarte. Pero entonces algo cambió. No ocurrió de repente. Fue mucho más silencioso. La antigua mesa empezó a ser considerada un problema. La administración necesitaba más espacio. Los eventos importantes necesitaban privacidad. La restauración exigía cambios. Los donantes querían una sala más elegante. Y poco a poco, aquello que había nacido como un lugar para los olvidados empezó a ser visto como algo que debía ocultarse. Margaret había observado el cambio durante años. Sin protestar. Sin levantar la voz. Pero nunca olvidó. ¿Cuándo empezó todo esto?, preguntó el Papa. Margaret tardó en responder. Cuando algunas personas comenzaron a pensar que la pobreza era algo que debía mantenerse lejos de la entrada principal. León miró hacia la puerta que conducía al salón.
Al otro lado seguían escuchándose las voces de los invitados. ¿Y Monseñor Vale? Margaret levantó los ojos. Por primera vez desde que habían comenzado a hablar, su expresión cambió. No había rabia. Tampoco desprecio. Había algo parecido a la compasión. Adrien estaba allí antes que muchos de ellos. El Papa miró a Vale. El sacerdote había permanecido varios pasos detrás. Ahora parecía incómodo. ¿Él ayudaba aquí? Margaret asintió. Mucho antes de ser monseñor. La historia comenzó a adquirir otra forma. Porque Adrien Vale no había llegado a aquella sala como un administrador poderoso. Había llegado como un muchacho. Un muchacho que tenía hambre. Un muchacho que no quería que nadie supiera que necesitaba ayuda. Margaret lo había conocido cuando todavía era demasiado joven para comprender lo que significaba la vergüenza. Venía con su madre, dijo ella. Vale cerró los ojos por un instante. No quería sentarse cerca de los demás. Margaret sonrió con tristeza. Siempre intentaba quedarse junto a la puerta. León miró al sacerdote. ¿Por qué? Margaret respondió antes que él. Porque tenía miedo de que alguien reconociera su pobreza. El corredor quedó en silencio. Y ahora el Papa entendía algo que no aparecía en la carpeta. Monseñor Vale no estaba simplemente defendiendo una política administrativa. Quizá estaba intentando borrar una parte de su propia historia. Pero todavía faltaba algo. Margaret abrió lentamente su bolso. Sacó un pequeño cuenco azul. Estaba roto en uno de los bordes. Lo sostuvo con ambas manos. Este era suyo. Vale levantó la cabeza. Por primera vez aquella noche, su rostro perdió completamente la calma. León miró el cuenco. En la parte inferior había dos letras grabadas. AV. El Papa pasó un dedo por las marcas. Adrien Vale. Margaret asintió. Un día se sentó aquí y comió sopa de este cuenco. Vale no dijo nada. Margaret lo miró. Era solamente un niño. Entonces ocurrió algo inesperado. La anciana no lo acusó. No le recordó sus errores. No levantó la voz. Simplemente dijo. Yo nunca olvidé al niño que fuiste. Vale apartó la mirada. Y León XIV comprendió que la verdadera historia de aquella noche no era solamente sobre 27 personas expulsadas de una cena. Era sobre un hombre que había llegado a olvidar quién había sido. Y sobre una mujer que había guardado durante décadas un pequeño cuenco azul para recordárselo. Pero todavía quedaba una pregunta. ¿Por qué Margaret había escrito aquella carta precisamente esa noche? ¿Por qué había esperado hasta el último momento? Y, sobre todo, ¿qué sabía ella sobre el documento que sería firmado a medianoche? Margaret apretó el cuenco contra su pecho. Santo Padre, dijo finalmente, hay algo más que necesita saber. León se inclinó ligeramente hacia ella. ¿Qué cosa? La anciana miró a Monseñor Vale. Después volvió los ojos hacia el Papa. La historia de esta mesa no terminó cuando él dejó de necesitarla. Hizo una pausa. Terminó cuando empezó a avergonzarse de haberla necesitado. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Porque si Margaret tenía razón, el documento de medianoche no estaba cerrando simplemente una sala. Estaba intentando cerrar una parte de la memoria de un hombre. Y quizá también una parte de la memoria de la Iglesia. Pero antes de que León pudiera hacer otra pregunta, se escucharon pasos rápidos desde la cocina. Un joven trabajador apareció en el corredor. Llevaba todavía puesto su delantal blanco. Parecía nervioso. Santo Padre. El Papa se volvió. Sí. El joven respiró profundamente. La comida está preparada. Margaret miró hacia él. ¿Qué comida? El muchacho respondió. La de la mesa de Santa Marta. León miró a Monseñor Vale. Entonces, ¿por qué nadie está comiendo? El joven bajó la mirada. Y su respuesta hizo que la expresión del Papa cambiara por completo. Nos dijeron que esperáramos hasta que llegaran los autobuses. Apenas quedaban unos minutos para las 9.
Y ahora León XIV sabía que aquellas 27 personas no habían sido olvidadas por accidente. Alguien había preparado comida para ellas. Alguien había ordenado que no se sirviera. Y alguien había decidido que primero debían desaparecer de la vista. La verdadera crisis acababa de comenzar. 3 décadas antes de aquella noche, Adrien Vale no era monseñor. Ni siquiera imaginaba que algún día ocuparía un lugar de autoridad dentro de la iglesia. Era solamente un muchacho delgado que caminaba junto a su madre por las calles frías de Roma. Su madre llevaba una bolsa de tela. Dentro había pocas cosas. Un pequeño rosario. Una muda de ropa. Y unas monedas que apenas alcanzaban para comprar el desayuno. Adrien caminaba mirando el suelo. No quería que nadie reconociera su ropa gastada. No quería que nadie preguntara dónde vivían. Y, sobre todo, no quería que nadie supiera que necesitaba ayuda. Pero su madre conocía aquel lugar. La mesa de Santa Marta. Había escuchado que allí servían comida a cualquiera que tuviera hambre. Así que una tarde tomó la mano de su hijo y cruzó aquella puerta. Adrien se detuvo antes de entrar. No quiero. Su madre lo miró. ¿Tienes hambre? Podemos ir a otro sitio. ¿A dónde? El muchacho no respondió. No había otro sitio. Finalmente entró. Margaret Bell estaba allí. Era mucho más joven entonces. Llevaba un delantal sencillo y estaba colocando pan sobre una mesa. Cuando vio al niño junto a su madre, no hizo preguntas. No preguntó por qué estaban allí. No preguntó cuánto tiempo llevaban sin comer. Simplemente colocó un cuenco frente al muchacho. Sopa caliente. Pan. Y un poco de fruta. Adrien miró el cuenco. Después miró a su madre. Siéntate, dijo Margaret. El niño negó con la cabeza. Puedo comer de pie. Margaret se acercó. Se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. Aquí nadie come de pie. Adrien la miró. No estaba acostumbrado a que un adulto le hablara de aquella manera. Sin lástima. Sin impaciencia. Sin hacerle sentir pequeño. Margaret señaló la silla. Siéntate. Y él se sentó. Aquella noche comió en silencio. Pero volvió la semana siguiente. Y la siguiente. Y después otra vez. Durante meses, aquella mesa se convirtió en una parte de su vida. Sin embargo, Adrien nunca dejó de sentir vergüenza. Cada vez que entraba, miraba primero hacia la puerta. Comprobaba quién estaba allí. Esperaba que nadie de su escuela apareciera. Esperaba que nadie reconociera sus zapatos. Esperaba que nadie descubriera que su madre no podía comprar suficiente comida. Margaret lo veía. Pero nunca lo obligó a hablar. Solo se aseguraba de que hubiera un lugar para él. Una tarde, el muchacho llegó solo. Parecía preocupado. Margaret le preguntó. ¿Dónde está tu madre? Adrien respondió. Trabajando. ¿Y tú? Tengo que estudiar. Margaret sonrió. Entonces come primero. Él volvió a sentarse. Y durante un largo rato no dijo nada. Hasta que finalmente preguntó. ¿Por qué hacen esto? Margaret dejó el pan sobre la mesa. Esto. Dar comida. Ella pensó unos segundos. Porque tienes hambre. Adrien frunció el ceño. ¿Y si no tuviera hambre? Margaret sonrió. Entonces encontraríamos otra razón para sentarnos contigo. El muchacho no entendió aquella respuesta. Todavía no. Pero años después recordaría aquellas palabras. Porque había aprendido algo que no aparecía en ningún libro. La caridad no consistía solamente en entregar algo. Consistía en decirle a otra persona. Tu presencia no es una carga. Durante los años siguientes, Adrien cambió. Estudió. Entró en el seminario. Comenzó a servir en distintas comunidades. Y poco a poco dejó atrás la vida de aquel muchacho que esperaba junto a una puerta. Pero hay recuerdos que no desaparecen. Solo cambian de forma. Al principio, Adrien recordaba aquella mesa con gratitud. Después comenzó a recordarla con incomodidad.
Y finalmente, con vergüenza. No porque Margaret hubiera hecho algo malo, sino porque él había comenzado a construir una nueva identidad. Una identidad en la que quería ser visto como un hombre fuerte, preparado, respetado. Un hombre que ya no necesitaba ayuda. Y cada vez que veía a alguien sentado en aquella mesa, una parte de él recordaba al niño que había sido. El niño que comía sopa de un cuenco azul. El niño que escondía sus zapatos. El niño que tenía miedo de que alguien descubriera la verdad. Aquello se convirtió lentamente en una herida. Y una herida que no se enfrenta puede convertirse en algo peligroso. Puede convertirse en rechazo. Puede convertirse en orgullo. Puede convertirse en la necesidad de borrar aquello que nos recuerda quiénes fuimos. Pasaron los años. Adrien ascendió dentro de la iglesia. Sus responsabilidades aumentaron. Su voz empezó a tener peso. Y un día regresó a St. Martha's Hall. Ya no era el muchacho que entraba tímidamente por la puerta. Ahora era uno de los hombres responsables de decidir qué ocurría dentro de aquel edificio. Margaret lo reconoció inmediatamente. Adrien. Él sonrió. Pero algo había cambiado. Ella le ofreció un plato. Él lo rechazó. Gracias. Ya he comido. Margaret lo observó. No te estoy ofreciendo comida porque tengas hambre. Adrien no respondió. Ella quiso decir algo más. Pero decidió no hacerlo. Porque conocía aquella mirada. Era la mirada de alguien que estaba intentando cerrar una puerta dentro de sí mismo. Los primeros cambios fueron pequeños. Se redujeron algunos horarios. Después cambiaron ciertas reglas. Más tarde comenzaron a solicitarse permisos. Algunas personas fueron trasladadas a otras mesas. La entrada principal empezó a reservarse para determinados eventos. Cada cambio tenía una explicación razonable. Cada decisión podía defenderse con palabras administrativas. Seguridad. Organización. Presupuesto. Restauración. Dignidad. Pero juntos formaban otra cosa. Una barrera. Y Margaret la veía crecer. Una tarde encontró una de las antiguas servilletas azules guardada en una caja. La cruz seguía bordada en el centro. Pensó que quizá algún día alguien preguntaría qué significaba. No sabía que años después esa pequeña cruz terminaría debajo de la servilleta del Papa. Tampoco sabía que el hombre que había comido de aquella mesa terminaría intentando cerrarla. Pero había algo que Margaret todavía no comprendía. Adrien no pensaba que estuviera haciendo daño. Él creía estar protegiendo la institución. Creía que estaba evitando que la sala perdiera prestigio. Creía que estaba preparando el lugar para una nueva etapa. Y quizá, en el fondo, también estaba intentando protegerse a sí mismo. Porque mientras menos personas pobres entraran por aquella puerta, menos tendría que recordar al muchacho que había sido. Hasta que llegó la restauración. La sala cambió. Las paredes fueron renovadas. Las mesas antiguas fueron sustituidas. La cocina fue reorganizada. Y comenzaron las conversaciones sobre el futuro del lugar. La antigua mesa de Santa Marta ya no encajaba en los nuevos planes. Algunos querían mantenerla. Otros querían trasladarla. Otros consideraban que podía continuar funcionando, pero lejos de los grandes eventos. Adrien apoyó la última opción. Al menos al principio. No pidió que desapareciera. Solo que se moviera. Después pidió que se limitara. Después aceptó que algunas personas fueran atendidas en otros lugares. Y finalmente apareció aquella lista. 27 nombres. 27 personas. Ninguna de ellas sabía que sus nombres estaban a punto de convertirse en una decisión administrativa. Ninguna sabía que alguien había escrito que debían mantenerse lejos de la entrada principal. Y casi ninguna sabía que el documento preparado para medianoche podía cambiarlo todo. Pero Margaret lo sabía. Porque había visto una copia. Y por eso había escrito la carta. No para castigar a Adrien. No para avergonzarlo delante del Papa. Lo había hecho por una razón mucho más sencilla. Quería que alguien recordara. Que aquella sala no había nacido para impresionar a los poderosos.
Había nacido para recibir a los necesitados. Y entonces, la noche de la cena, Margaret recibió una noticia que la obligó a actuar. La mesa de Santa Marta iba a ser eliminada. No temporalmente. No durante la restauración. De forma permanente. Y el documento sería firmado esa misma noche. Margaret entendió que, si esperaba hasta la mañana siguiente, sería demasiado tarde. Por eso entregó la carta. Por eso pidió que el Papa mirara la cruz azul. Y por eso había llevado consigo el cuenco. El recuerdo que Adrien había intentado dejar atrás. León XIV escuchó toda la historia sin interrumpir. Después miró a Monseñor Vale. Es cierto. Adrien no respondió inmediatamente. Margaret tampoco. El Papa esperó. Finalmente, el Monseñor habló. Sí. Una sola palabra. Pero dentro de ella había años de decisiones. Años de silencios. Años de miedo. León bajó la mirada hacia el cuenco azul. Entonces todavía no entiendo una cosa. Adrien lo miró. ¿Qué? El Papa levantó el cuenco. Si usted alguna vez necesitó esta mesa. Hizo una pausa. ¿Por qué ahora quiere cerrársela a quienes la necesitan? Adrien abrió la boca. Pero no encontró una respuesta. Y fue entonces cuando un joven trabajador de la cocina apareció corriendo por el corredor. Santo Padre. León se volvió. ¿Qué ocurre? El joven miró el reloj. Eran las 8:58. La sopa está lista. Hizo una pausa. Pero hay una orden de no servirla. León miró a Adrien. Después a Margaret. Y finalmente hacia las 27 personas que seguían esperando. Solo quedaban 2 minutos para las 9. Y ahora el Papa debía decidir si obedecería el protocolo, o si abriría una puerta que alguien había trabajado durante años para mantener cerrada. Durante unos segundos, nadie habló. El reloj del corredor avanzaba lentamente hacia las 9. Las 27 personas seguían esperando. La sopa estaba preparada. El pan estaba listo. Pero nadie podía servirlos. No hasta que llegara la autorización. No hasta que los autobuses estuvieran preparados. No hasta que la cena privada hubiera avanzado lo suficiente. León XIV miró al joven trabajador. ¿Quién te dijo que no podía servir la comida? El muchacho dudó. Me dijeron que era una orden. ¿De quién? Miró hacia Monseñor Vale. Adrien cerró los ojos durante un instante. Fui yo quien aprobó la decisión. El Papa asintió lentamente. No parecía sorprendido. Pero antes de responder, volvió la mirada hacia Margaret. La anciana seguía sosteniendo el pequeño cuenco azul. Quiero preguntarle algo, dijo León. Sí, Santo Padre. ¿Por qué escribió la carta? Margaret bajó los ojos. Durante un momento pareció buscar las palabras adecuadas. Porque tenía miedo. El Papa esperaba una explicación distinta. ¿Miedo de qué? De que mañana ya no quedara nada que recordar. León guardó silencio. Margaret continuó. No quería que Adrien fuera castigado. El monseñor levantó la mirada. Entonces, ¿por qué me expuso delante del Papa? Margaret lo miró directamente. No te expuse. Entonces, ¿qué hiciste? Te recordé. Adrien no respondió. Margaret apretó el cuenco entre las manos. Hay una diferencia. El Papa observó a ambos. La conversación había dejado de ser administrativa. Ya no hablaban de presupuestos. Ni de seguridad. Ni de una cena privada. Estaban hablando de memoria. De vergüenza. De lo que ocurre cuando una persona pasa tantos años intentando olvidar quién fue que termina rechazando todo aquello que alguna vez necesitó. Margaret respiró profundamente. Cuando eras niño, nunca querías sentarte en el centro de la mesa. Adrien bajó la mirada. Lo recuerdo. No querías que nadie te viera. Lo recuerdo. Y una vez me dijiste que algún día serías alguien importante. Por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Adrien. También lo recuerdo.
Yo te dije que no necesitaba ser importante para merecer un plato de comida. La sonrisa desapareció. León escuchaba. Margaret continuó. Te dije que aquí bastaba con tener hambre. El papa miró el cuenco azul. Y él lo entendió. Margaret negó lentamente con la cabeza. No entonces. ¿Y ahora? La anciana miró a Adrien. Eso todavía lo estamos descubriendo. El monseñor parecía cansado. No enfadado. Cansado. Como si durante mucho tiempo hubiera estado defendiendo una decisión que ni siquiera él mismo podía explicar completamente. Margaret colocó el cuenco sobre una pequeña mesa. Santo Padre, ¿puedo contarle algo? Por supuesto. La primera vez que Adrien vino aquí, su madre se disculpó por ocupar una silla. León frunció ligeramente el ceño. ¿Se disculpó? Sí. Margaret sonrió con tristeza. Me dijo que no quería causar molestias. Miró hacia las 27 personas. Y yo le respondí que una silla vacía no tiene más dignidad que una persona hambrienta. El Papa bajó la mirada. Era una frase sencilla. Pero explicaba toda la historia. Porque una institución puede empezar con una misión. Después puede crecer. Puede construir edificios. Organizar eventos. Recibir personas importantes. Crear protocolos. Y, poco a poco, olvidar para quien abrió sus puertas originalmente. Margaret no quería que eso ocurriera. Por eso había seguido regresando. Incluso cuando la mesa comenzó a reducirse. Incluso cuando algunas personas dejaron de sentirse bienvenidas. Incluso cuando la llamaron anticuada. Incluso cuando le dijeron que debía entender que los tiempos habían cambiado. Ella siempre respondía lo mismo. Los tiempos pueden cambiar. Pero el hambre no pregunta qué año es. León levantó la mirada. Aquella frase parecía haberlo tocado. ¿Cuánto tiempo lleva viniendo aquí? Margaret sonrió. Casi toda mi vida adulta. Y nunca pensó en marcharse. Muchas veces. ¿Por qué no lo hizo? La anciana miró la puerta principal. Porque siempre pensé que alguien podía llegar mañana. El Papa no preguntó quién. Margaret tampoco explicó. No era necesario. Alguien podía llegar mañana. Una madre. Un anciano. Un niño. Un hombre que acababa de perder su empleo. Una persona que llevaba meses sintiéndose invisible. Alguien que no necesitaba un sermón. Solo una silla. Un plato caliente. Y una persona que no lo mirara como si estuviera ocupando un espacio que pertenecía a otro. Margaret había aprendido eso muchos años antes. Y nunca lo olvidó. Pero había una parte de su historia que todavía no había contado. Una noche, mucho tiempo atrás, Adrien había regresado solo. No llevaba a su madre. No llevaba libros. No llevaba nada. Parecía asustado. Margaret estaba cerrando la cocina cuando lo vio. ¿Qué haces aquí? El muchacho respondió. No puedo volver a casa todavía. Margaret no preguntó por qué. Le preparó sopa. Adrien se sentó. Comió lentamente. Y después de unos minutos comenzó a llorar. No hizo ruido. Intentó esconderlo. Margaret se sentó frente a él. Puede llorar. Adrien negó con la cabeza. Los hombres no lloran. Margaret respondió. Los hombres también tienen hambre. El muchacho levantó los ojos. No estoy llorando por hambre. Lo sé. Y allí se quedó ella. Sin preguntas. Sin discursos. Simplemente sentada frente a él. Años después, Adrien olvidaría muchos detalles de su juventud. Olvidaría fechas. Nombres. Habitaciones. Pero no olvidaría aquella noche. Porque fue una de las pocas veces en su vida en que alguien había permitido que estuviera débil sin sentir vergüenza. Y quizá ese era el recuerdo que más le dolía. Porque ahora él ocupaba una posición desde la cual podía decidir quién entraba. Quién esperaba. Quién era visible. Y quién debía desaparecer detrás de una puerta. Margaret no lo odiaba por eso.
Ese era precisamente el problema. Si lo hubiera odiado, quizá todo habría sido más fácil. Pero ella seguía viendo al muchacho. No al monseñor. No al administrador. No al hombre que había aprobado aquella lista. Veía al niño que sostenía un cuenco azul con ambas manos. León XIV entendió entonces por qué Margaret había elegido aquel objeto como prueba. No había llevado documentos secretos. No había llevado fotografías. No había llevado una acusación. Había llevado un cuenco. Porque algunas verdades no necesitan una firma. Solo necesitan ser recordadas. El Papa tomó nuevamente el pequeño cuenco. Lo observó durante unos segundos. ¿Qué ocurrió después con este? Margaret respondió. Adrien dejó de usarlo. ¿Por qué? Ella miró al monseñor. Porque un día decidió que ya no quería que nadie supiera que había comido aquí. Adrien respiró profundamente. No fue exactamente así. Margaret asintió. Entonces cuéntaselo tú. El monseñor no respondió. León esperó. Finalmente, Adrien habló. Tenía miedo. Margaret no dijo nada. Cuando entré en el seminario, pensé que tenía que demostrar que había cambiado. El Papa preguntó. ¿Cambiar significa olvidar? Adrien negó con la cabeza. No. Pero usted lo hizo. La frase no sonó como una acusación. Sonó como una pregunta. Adrien miró el suelo. Tal vez. León se volvió hacia las personas que esperaban. ¿Y ahora? Adrien levantó la cabeza. Ahora tengo que decidir qué hacer con todo esto. No. El Papa negó suavemente. Ahora tiene que decidir qué hacer con lo que usted mismo ha recordado. El reloj marcó las 8:59. Faltaba un minuto. El joven de la cocina seguía esperando. La sopa se enfriaba. El pan permanecía sobre las bandejas. Margaret miró al Papa. Santo Padre, sí. No permita que se vayan sin comer. León la miró. Eso es todo lo que quiere. Margaret pensó unos segundos. No. El Papa esperó. Quiero que mañana puedan volver por la puerta principal. Aquella era su verdadera petición. No quería dinero. No quería una disculpa pública. No quería que castigaran a Adrien. Quería una puerta. Una puerta abierta. León miró hacia el salón. Después miró el reloj. 9 en punto. Al otro lado de la pared, la música continuaba. Pero en aquel corredor, el Papa acababa de entender cuál era la verdadera decisión que debía tomar. No se trataba de elegir entre una cena y una mesa. Se trataba de decidir qué significaba realmente una iglesia cuando decía que sus puertas estaban abiertas. Y entonces ocurrió algo que nadie había previsto. El joven trabajador recibió una llamada. Escuchó durante unos segundos. Después miró al Papa. Su rostro había cambiado. Santo Padre, ¿qué ocurre? Los autobuses ya están aquí. León miró a las 27 personas. Después a Adrien. Finalmente, tomó el cuenco azul de las manos de Margaret. Entonces no hay tiempo que perder. Pero cuando dio el primer paso hacia la cocina, Adrien lo detuvo. Santo Padre. León se volvió. El monseñor sostenía una carpeta contra el pecho. Hay algo que todavía no sabe. El Papa esperó. Adrien abrió lentamente la carpeta. El documento que será firmado a medianoche no es solamente sobre esta mesa. Margaret cerró los ojos. León miró el documento. ¿Sobre qué es entonces? Adrien respondió en voz baja. Sobre quién tendrá derecho a decidir quién puede entrar aquí en el futuro. El Papa bajó la mirada hacia el cuenco azul. Ahora entendía. La cena era solamente el principio. La verdadera batalla todavía estaba por comenzar. León XIV no abrió inmediatamente la carpeta. Primero miró a Margaret. Después miró a las 27 personas que esperaban en el corredor. Finalmente, volvió los ojos hacia Adrien Vale. ¿Quién decidió que esas personas ya no tendrían acceso a esta sala? Adrien sostuvo la carpeta con ambas manos.
La decisión forma parte de un proceso más amplio. No le pregunté por el proceso. El Papa dio un paso hacia él. Le pregunté quién tomó la decisión. Adrien respiró profundamente. Yo. La palabra cayó con un peso diferente al de cualquier explicación administrativa. Yo. No un comité. No una norma. No una circunstancia inevitable. Él. León miró la carpeta. Ábrala. Adrien dudó. Santo Padre, quizá deberíamos hablar de esto en privado. Precisamente eso es lo que estamos haciendo. El monseñor abrió el documento. Las primeras páginas hablaban de restauración. De nuevos usos para el edificio. De seguridad. De eventos. De administración. Todo parecía razonable. Demasiado razonable. El Papa pasó una página. Después otra. Hasta llegar a una sección marcada para la firma. Allí aparecía una disposición clara. La antigua mesa de Santa Marta dejaría de funcionar dentro del salón. El programa sería trasladado a otro centro. El acceso principal quedaría reservado para determinados eventos. Y cualquier servicio destinado a personas necesitadas tendría que realizarse en espacios separados. León levantó la mirada. ¿Separados? Adrien asintió. Es una forma de organizar mejor las actividades. ¿Separados de quién? De los eventos principales. Eso tampoco responde a mi pregunta. Adrien guardó silencio. Margaret observaba desde unos pasos atrás. El Papa cerró el documento. ¿Por qué necesitan una puerta diferente? No necesitan una puerta diferente. Entonces, ¿por qué están siendo enviados por la puerta de servicio? Adrien no respondió. El joven trabajador de la cocina seguía esperando. La sopa estaba lista. Los autobuses también. Y ahora el reloj ya había pasado las 9. León miró al grupo. ¿Cuánto tiempo tienen antes de que se marchen los autobuses? Rosa respondió. Unos minutos. El Papa asintió. Entonces vamos a servir la comida. Adrien levantó la cabeza. Santo Padre, sí. La cena principal ya ha comenzado. Lo sé. Los invitados están esperando. León lo miró con calma. También ellos. Adrien no encontró respuesta. El Papa caminó hacia la cocina. El joven trabajador lo siguió. Margaret avanzó lentamente detrás de ellos. Pero antes de entrar, León se detuvo. Adrien. Sí. ¿Cuándo se decidió firmar este documento? Hace varias semanas. ¿Y por qué esta noche? Porque todos los responsables estarán presentes. Todos. Los representantes de la administración, algunos donantes y quienes participan en la gestión de la sala. León volvió a mirar la carpeta. Entonces esta cena no es solamente una cena. Adrien bajó la mirada. No. Es la presentación de una nueva etapa. Sí. Y esta mesa es lo primero que debe desaparecer. Adrien tardó unos segundos. La mesa no tiene que desaparecer. Solo tiene que dejar de estar aquí. El Papa no respondió. Porque a veces una frase puede decir exactamente lo que una persona intenta esconder. La mesa no tenía que desaparecer. Solo tenía que desaparecer de la vista. León entró en la cocina. 3 grandes ollas estaban colocadas sobre una mesa metálica. Había pan recién cortado. Fruta. Tazas. Y suficiente comida para alimentar a todas las personas que esperaban afuera. El Papa observó los recipientes. ¿Cuándo prepararon esto? El joven trabajador respondió. Esta tarde. ¿Para ellos? Sí. Entonces, ¿por qué no se sirvió? El muchacho tragó saliva. Recibimos instrucciones de esperar. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegaran los autobuses. León miró la comida. Después miró al joven. ¿Quién te dio esa orden? El muchacho permaneció en silencio. No quería señalar a nadie. No porque no supiera. Sino porque sabía exactamente lo que podía ocurrir después. Margaret se acercó. No tengas miedo.
El joven levantó la mirada. Fue el despacho de Monseñor Vale. Adrien cerró los ojos. León no dijo nada. No necesitaba hacerlo. La respuesta ya estaba delante de todos. El Papa tomó una cuchara. Sirvamos. El joven pareció sorprendido. Ahora. Ahora. Margaret sonrió. Pero antes de que comenzaran, se escuchó un sonido desde el salón principal. La música se detuvo. Alguien había entrado al corredor. Era uno de los responsables de la cena. Un hombre elegantemente vestido. Santo Padre, los invitados están esperando su presencia. León respondió. Lo sé. La cena debe continuar. Continuará. El programa necesita al Santo Padre en la mesa principal. León señaló las ollas. Esta es la mesa principal. El hombre miró hacia la cocina. No supo qué decir. Se marchó. Margaret observó al Papa. Va a tener problemas. León sonrió ligeramente. Probablemente. Y no le preocupa. El Papa miró las 27 personas. Me preocuparía más que ellos se fueran sin comer. Entonces tomó el primer cuenco. El joven trabajador sirvió la sopa. Margaret fue la primera en recibirlo. León se lo entregó personalmente. Gracias, Santo Padre. No tiene que agradecerme. Margaret sostuvo el cuenco con ambas manos. Sí tengo que hacerlo. El Papa la miró. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo pensé que nadie volvería a recordar esta mesa. León respondió. Yo creo que nunca dejó de existir. Margaret sonrió. Solo estaba escondida. Aquella frase quedó entre ellos. Y entonces comenzaron a servir. Uno por uno. Thomas. Ellen. Samuel. Dorothy. Los demás. No hubo cámaras. No hubo discursos. No hubo aplausos. Solo platos de sopa pasando de unas manos a otras. Pero mientras aquello ocurría en el corredor, algo diferente estaba sucediendo dentro del salón principal. Los invitados comenzaban a preguntar dónde estaba el Papa. Los responsables de la cena intentaban explicar la situación. Algunos no entendían. Otros empezaban a sospechar que había ocurrido algo importante. Y uno de los asesores de Adrien recibió un mensaje. El documento de medianoche había comenzado a circular entre los presentes. La noticia no tardaría en llegar más lejos. Porque ya no era posible ocultar que el Papa había abandonado la mesa principal. Había dejado la cena. Había ido a la cocina. Y estaba sirviendo sopa a las personas que habían sido enviadas a una puerta lateral. La historia estaba cambiando de dirección. Pero todavía faltaba la parte más delicada. El contenido completo del documento. Después de que las primeras personas terminaron de comer, León pidió que llevaran la carpeta a la mesa. La colocó frente a Adrien. Quiero leerla completa. Adrien asintió. El Papa pasó varias páginas. Entonces encontró una sección que no había visto antes. No hablaba de comida. No hablaba de seguridad. No hablaba de restauración. Hablaba de nombres. Nombres que quedarían fuera del programa. Nombres que no serían incluidos en determinadas actividades. Nombres que, en la práctica, convertirían a aquellas 27 personas en visitantes no autorizados. León cerró los ojos durante un segundo. Después miró a Adrien. ¿Por qué hay nombres? Para administrar el acceso. ¿Por qué necesitan administrar el acceso de personas que vienen a comer? Adrien no respondió. ¿Quién escribió la lista? La preparó mi oficina. ¿Y usted la aprobó? Sí. León tomó la hoja. Había 27 nombres. Pero al final había una nota adicional. Una frase escrita a mano. Evitar visibilidad cerca de la entrada principal durante eventos. El Papa la leyó. Luego levantó la mirada. ¿Quién escribió esto? Adrien respondió. No lo sé. León permaneció inmóvil. No lo sabe. La instrucción fue añadida durante la preparación del evento. ¿Por quién? Tendría que comprobarlo.
El Papa dejó la hoja sobre la mesa. Compruébelo. Adrien asintió. Pero antes de que pudiera hacerlo, alguien entró apresuradamente. Era un sacerdote joven. Llevaba un teléfono en la mano. Monseñor. Adrien se volvió. ¿Qué ocurre? El sacerdote miró primero al Papa. Después a Adrien. Alguien ha informado a los invitados de lo que está ocurriendo. El salón quedó en silencio. ¿Qué información? Preguntó León. Que las 27 personas fueron enviadas afuera para evitar que aparecieran durante la cena. Adrien palideció. ¿Quién lo dijo? No lo sabemos. León miró a Margaret. Ella negó lentamente con la cabeza. No fui yo. El Papa asintió. Y por primera vez aquella noche apareció un nuevo problema. Ya no era solamente una decisión interna. Ahora podía convertirse en una crisis pública. La historia podía interpretarse de muchas maneras. Algunos dirían que el Papa había intervenido para proteger a personas vulnerables. Otros podrían decir que había desautorizado a sus propios responsables. Algunos hablarían de tradición. Otros, de privilegio. Y otros simplemente verían una imagen. Un papa sentado junto a una anciana. Una mesa llena de personas que habían sido enviadas lejos. Y una pequeña cruz azul sobre una servilleta. León sabía que, desde ese momento, cada palabra tendría consecuencias. Por eso no quería hablar todavía. Primero necesitaba saber toda la verdad. No solo la versión de Margaret. No solo la versión de Adrien. Toda. Entonces preguntó. ¿Quién más conocía este documento? Adrien respondió. Varias personas. ¿Quiénes? El monseñor comenzó a mencionar algunos nombres. Administradores. Responsables del proyecto. Personas vinculadas a la restauración. Pero entonces Margaret habló. Falta uno. Todos la miraron. ¿Quién? La anciana observó el documento. La persona que me entregó una copia. Adrien se puso de pie. ¿Quién te la entregó? Margaret no respondió inmediatamente. Miró al Papa. Me pidió que no dijera su nombre. León comprendió que aquella persona podía ser la pieza que faltaba. Alguien dentro del sistema había visto lo que estaba ocurriendo. Alguien había decidido romper el silencio. Alguien había dado a Margaret la información necesaria para escribir aquella carta. Y si esa persona estaba dispuesta a hablar, podía explicar quién había añadido la última instrucción a la lista. La que decía que aquellos ancianos debían permanecer fuera de la vista. León preguntó. ¿Todavía está aquí? Margaret asintió. Sí. ¿Dónde? Ella miró hacia el salón. Sentado entre los invitados. El Papa siguió la dirección de sus ojos. Había decenas de personas. Donantes. Sacerdotes. Funcionarios. Colaboradores. Y uno de ellos había decidido arriesgar su posición para enviarle una advertencia. La verdadera crisis ya no estaba en el corredor. Estaba dentro del salón. León se puso de pie. Quiero hablar con esa persona. Adrien intentó intervenir. Santo Padre, quizá deberíamos esperar. El Papa lo miró. Hemos esperado demasiado. Y entonces caminó hacia las puertas del salón. Detrás de él quedaron las 27 personas. La sopa. El pan. La pequeña cruz azul. Y el documento que debía cambiar el futuro de St. Martha Hall. Pero nadie sabía todavía que la persona que había enviado la copia del documento estaba a punto de revelar algo todavía más difícil de aceptar. Porque el problema no había comenzado con aquella lista. La lista era solamente el final de una decisión que llevaba años construyéndose. Y alguien en aquella sala conocía el momento exacto en que todo empezó. León XIV abrió las puertas del salón. La conversación se detuvo. No de golpe. Primero fueron pequeños silencios. Una persona dejó de hablar. Después otra. Finalmente, las decenas de voces que llenaban la sala desaparecieron casi por completo. Todos miraron hacia la entrada. El Papa estaba allí. Sin su séquito.
Sin el protocolo habitual. Sin la expresión de alguien que acababa de abandonar una cena oficial. Detrás de él caminaba Monseñor Vale. Y aquello fue suficiente para que varios invitados comprendieran que algo había ocurrido. León recorrió lentamente la sala con la mirada. Mesas elegantes. Copas llenas. Platos preparados. Personas importantes. Pero entre todas aquellas personas buscaba solamente un rostro. Margaret había dicho que estaba allí. Alguien que había recibido una copia del documento. Alguien que había decidido romper el silencio. León no sabía quién era. Pero alguien sí. Adrien. ¿Quién de ustedes sabía que 27 personas estaban esperando afuera? Preguntó el Papa. Nadie respondió. Algunos miraron sus platos. Otros intercambiaron miradas. Un hombre comenzó a levantarse. León levantó una mano. No necesito que nadie se levante. Volvió a mirar la sala. Solo necesito que alguien diga la verdad. Silencio. El Papa caminó entre las mesas. No parecía enfadado. Eso hizo que la situación fuera todavía más incómoda. Un hombre poderoso puede ser enfrentado. Un hombre furioso puede ser acusado. Pero cuando alguien permanece tranquilo y simplemente pide la verdad, ya no hay donde esconderse. León llegó a la mesa de los principales responsables del evento. Allí estaban varios administradores. Personas que habían participado en la restauración. Representantes de los donantes. Y algunos sacerdotes. El Papa colocó una copia de la lista sobre la mesa. ¿Quién preparó esto? Nadie habló. Adrien permaneció detrás de él. Entonces una mujer levantó lentamente la mano. Yo recibí una copia. Todos la miraron. Era una mujer de unos 50 años. Vestía de manera elegante, pero su expresión era completamente distinta a la de los demás. Parecía haber estado esperando aquel momento. ¿Su nombre? Clara Bennett. ¿Y qué hizo con la copia? Clara miró a Adrien. La guardé. León esperó. ¿Por qué? Porque cuando la recibí pensé que era una versión preliminar. ¿Y cuándo cambió de opinión? Clara respiró profundamente. Cuando vi la última instrucción. León señaló la hoja. La que decía que debían mantenerse lejos de la entrada principal. Sí. ¿Quién la añadió? Clara miró alrededor. No lo sé. Adrien intervino. Clara, si no lo sabes, no especules. Ella se volvió hacia él. Precisamente por eso guardé la copia. El salón quedó en silencio. Clara sacó un sobre de su bolso. Lo colocó sobre la mesa. Porque también recibí esto. Adrien palideció. León tomó el sobre. Dentro había varias hojas. No eran copias del documento. Eran correos internos. Fechas. Mensajes. Instrucciones. Y una conversación que comenzaba meses atrás. El Papa leyó las primeras líneas. Después levantó la mirada. ¿Por qué me dijo que esto era importante? Clara respondió. Porque la decisión no empezó esta semana. León siguió leyendo. La primera conversación hablaba de la necesidad de redefinir el propósito de la antigua mesa. La segunda hablaba de reducir la presencia de personas vulnerables durante eventos. La tercera sugería trasladar el servicio a una ubicación secundaria. Pero había algo más. Una frase aparecía repetida varias veces. La imagen del salón debe cambiar. León volvió a leerla. ¿Qué significa eso? Clara respondió. Que querían que la sala dejara de parecer un lugar para personas necesitadas. El Papa miró hacia las mesas. De repente, todo tenía sentido. Las flores. Los manteles. Las copas. La música. La ausencia de aquellas 27 personas. No era simplemente una cuestión de organización. Era una transformación de identidad. Querían que ese té Martha's Hall pareciera otra cosa. Algo más elegante. Más exclusivo. Más conveniente para quienes pagaban por utilizarlo. León cerró los ojos durante un instante.
Después preguntó: ¿quién propuso ese cambio? Clara no respondió. Miró a Adrien. Él permaneció inmóvil. León también lo miró. Monseñor. Adrien respiró profundamente. La propuesta fue discutida por varias personas. No le pregunté quién la discutió. Adrien bajó la mirada. Yo la propuse. Clara cerró los ojos. El Papa asintió lentamente. La confesión no era inesperada. Pero había algo que todavía no comprendía. ¿Por qué? Adrien no respondió. León volvió a preguntar: ¿por qué quería cambiar la identidad de este lugar? El monseñor miró hacia la mesa. Durante unos segundos parecía buscar una respuesta que pudiera defender. Finalmente dijo: porque pensé que era necesario. ¿Para quién? Adrien permaneció en silencio. Para las personas que vienen a comer. No. Para los trabajadores. No. Entonces, ¿para quién? Adrien levantó la mirada. Para la institución. La respuesta provocó un murmullo entre los invitados. León no reaccionó. ¿La institución necesita esconder a los pobres para parecer digna? Adrien negó rápidamente. No dije eso. Pero eso es lo que está ocurriendo. No era la intención. La intención no cambia el resultado. Adrien apretó los labios. Clara observaba en silencio. Margaret, desde el corredor, todavía podía escuchar la conversación. Entonces el Papa hizo una pregunta diferente. Adrien, ¿cuándo comenzó a pensar así? El monseñor no respondió. Fue después de la restauración. Silencio. Después de convertirse en responsable de la sala. Nada. O mucho antes. Adrien levantó lentamente los ojos. Y esa vez, su rostro cambió. León había tocado algo más profundo. Mucho antes, dijo finalmente. La sala quedó inmóvil. ¿Cuándo? Adrien respiró. Cuando tenía 17 años. Margaret cerró los ojos al escuchar aquello. León la miró. Ella sabía exactamente a qué se refería. Adrien continuó. Un día, alguien de mi escuela me vio salir de esta sala. Nadie habló. Se lo contó a otros. Su voz comenzó a quebrarse. Durante semanas me llamaron mendigo. El Papa permaneció en silencio. Dejé de venir. Margaret abrió los ojos. No me lo dijiste. Adrien la miró. Porque tenía vergüenza. Yo habría podido ayudarte. Eso era precisamente lo que no quería. El Papa comprendió. La herida no había empezado con la administración. Había empezado con la vergüenza. Con un muchacho que había aprendido demasiado pronto que ser pobre podía convertirse en una etiqueta. Adrien continuó. Cuando regresé años después, ya no quería que nadie pudiera reconocerme en aquel lugar. Y por eso cambió la mesa. Adrien negó lentamente. No al principio. Entonces. Al principio quería mejorarla. León lo observó. ¿Qué ocurrió? Adrien respondió. Me convencí de que, si el lugar parecía más respetable, nadie tendría que sentir la vergüenza que yo había sentido. Margaret intervino desde la puerta. Pero tú confundiste dignidad con apariencia. Adrien se volvió. No respondió. Porque aquella frase había encontrado el centro del problema. No había querido destruir la mesa. Había querido borrar el recuerdo de lo que aquella mesa representaba. Y para hacerlo, había empezado a cambiar todo lo que podía recordar al muchacho que fue. El Papa miró nuevamente los documentos. Entonces encontró una página diferente. No hablaba de la sala. No hablaba de los invitados. No hablaba de los 27 nombres. Hablaba de una nueva fundación. Una organización que administraría el espacio después de la reforma. León leyó el nombre. Después volvió a leerlo. ¿Qué es esto? Clara se acercó. La entidad que asumiría la gestión. León miró a Adrien. ¿Quién controla esa entidad? Adrien permaneció en silencio. El Papa insistió. ¿Quién?
Finalmente, Adrien respondió. Un consejo independiente. ¿Quién lo preside? Silencio. León miró la última página. Allí aparecía una firma. El nombre hizo que Margaret diera un paso hacia adelante. Porque ella lo conocía. No era el nombre de un extraño. Era alguien que había estado sentado en aquella misma mesa años atrás. Alguien que conocía la historia. Alguien que había comido de la misma cocina. Y alguien que ahora tenía interés directo en que la sala cambiara. León levantó la mirada. ¿Por qué no me dijeron esto antes? Nadie respondió. El Papa cerró lentamente la carpeta. La firma es a medianoche. Adrien asintió. Sí. ¿Y si no se firma? El monseñor lo miró. El acuerdo se detendrá. León volvió los ojos hacia el reloj. Faltaban menos de 3 horas. 3 horas para decidir si aquella sala se convertiría en un espacio exclusivo. 3 horas para impedir que 27 nombres fueran borrados de su propia historia. 3 horas para descubrir quién había estado moviendo los hilos detrás de aquella decisión. Pero había una pregunta todavía más importante. ¿Quién era el hombre que figuraba en la última página? Margaret conocía su nombre. Clara conocía su influencia. Adrien conocía su relación con el proyecto. Y León XIV estaba a punto de descubrir que aquella persona había estado mucho más cerca de él de lo que cualquiera podía imaginar. Porque el hombre que quería cambiar el futuro de St. Martha Hall, estaba sentado en la mesa principal. Y llevaba toda la noche esperando que el Papa firmara algo diferente. León XIV levantó lentamente la mirada hacia la mesa principal. Había varios invitados sentados allí. Pero uno de ellos había dejado de tocar su copa. Un hombre de cabello gris. Traje oscuro. Expresión tranquila. Parecía completamente ajeno a la tensión que había comenzado a extenderse por el salón. Su nombre era Richard Coleman. Había sido uno de los principales colaboradores financieros de la restauración. Y, según los documentos, también presidía el consejo de la nueva entidad que asumiría la administración de St. Martha Hall. León caminó hacia él. Los demás invitados se apartaron ligeramente. Richard se puso de pie. Santo Padre. Señor Coleman. Me alegra que haya venido. León observó su rostro. Yo también. Richard intentó sonreír. Pero la sonrisa desapareció rápidamente. Creo que ha habido un malentendido. ¿Sobre qué? Sobre el propósito de esta renovación. León dejó la carpeta sobre la mesa. Entonces explíqueme el propósito. Richard miró alrededor. St. Martha's Hall necesita evolucionar. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. Y el hambre también. Richard guardó silencio. León continuó. La soledad también. Nadie respondió. La necesidad de tener un lugar donde sentarse también. Richard respiró profundamente. No estoy diciendo que esas necesidades no importen. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la institución no puede mantenerse exactamente como hace 30 años. Nadie ha pedido que permanezca exactamente igual. León señaló la carpeta. Pero ustedes sí decidieron eliminar una parte de ella. Richard miró el documento. Una parte que ya no es sostenible. Desde el corredor, Margaret escuchaba. Aquellas palabras la hicieron avanzar unos pasos. No es sostenible, repitió. Richard se volvió. Señora Bell, lo escuché. No era una crítica personal. No. Margaret caminó lentamente hacia él. Era una palabra elegante. Richard frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien quiere cerrar una puerta, primero busca una palabra que haga que parezca razonable. El salón quedó completamente en silencio. Margaret se detuvo frente a él. No es sostenible. Richard no respondió. Necesitamos modernizarnos. Nada. Hay nuevas prioridades. Margaret negó con la cabeza. Siempre hay nuevas palabras. Miró hacia la antigua sala. Pero las personas que tienen hambre siguen teniendo hambre. Richard permaneció serio.
Usted no entiende las responsabilidades financieras. Quizá no. Margaret sonrió. Pero entiendo una mesa. León observó a ambos. Entonces preguntó. Señor Coleman, ¿cuánto costó la restauración? Richard mencionó una cifra. León asintió. ¿Y cuánto cuesta mantener el servicio de comidas? Richard respondió. Una fracción de eso. Entonces el problema no es el dinero. Richard tardó en responder. No exclusivamente. ¿Qué más? Richard miró a Adrien. Fue un gesto pequeño. Pero León lo vio. ¿Qué más? Repitió. Richard finalmente respondió. La imagen. La palabra quedó suspendida. León no se movió. ¿La imagen de qué? Del lugar. ¿Y qué imagen quieren? Richard señaló el salón. Un espacio digno de recibir a líderes, benefactores y representantes internacionales. León miró las mesas. Después miró hacia el corredor. ¿Y las personas que necesitan ayuda hacen que el lugar sea indigno? No dije eso. Pero lo está diciendo. Richard apretó la mandíbula. Santo Padre, con todo respeto, no podemos convertir cada espacio de la iglesia en un comedor permanente. León respondió. No les estoy pidiendo que lo conviertan en un comedor permanente. Hizo una pausa. Les estoy preguntando por qué una mesa que alimenta a personas vulnerables tiene que desaparecer para que una cena elegante pueda existir. Richard no respondió. Entonces Clara dio un paso adelante. Porque no quieren que los invitados los vean. Richard se volvió rápidamente. Clara. Es verdad. No tienes autoridad para hablar de esto. Tal vez no. Clara sostuvo la mirada. Pero sí tengo conciencia. León observó a Clara. ¿Qué más sabe? Ella dudó. Richard intervino. Santo Padre, esto está tomando una dirección innecesaria. No. León negó suavemente. Está tomando la dirección que debió tomar desde el principio. Entonces Clara sacó otro documento. Hay algo que todavía no le han mostrado. Adrien la miró. Clara, no. Ella colocó la hoja frente al Papa. Este fue el primer borrador. León lo tomó. La propuesta original era diferente. No hablaba de eliminar la mesa. Hablaba de ampliarla. Había planes para renovar la cocina. Crear más lugares. Mejorar el sistema de distribución. Incluso capacitar a voluntarios. La idea inicial no era cerrar. Era crecer. León pasó otra página. Había una fecha. Después otra. Y finalmente una modificación. La propuesta había cambiado 6 meses después. El servicio sería reducido. La mesa sería trasladada. El acceso sería limitado. Y finalmente, la antigua sala sería utilizada principalmente para eventos. León levantó la mirada. ¿Quién cambió el proyecto? Richard permaneció callado. Adrien tampoco habló. León miró a ambos. ¿Quién? Richard finalmente respondió. Yo solicité algunos cambios. ¿Por qué? Porque el proyecto inicial no era financieramente viable. Clara negó con la cabeza. Eso no es cierto. Richard se volvió hacia ella. Ten cuidado. Tengo los documentos. Los documentos pueden interpretarse de muchas maneras. León levantó la mano. Déjela hablar.